Tengo muchas ideas para empezar a escribir, pero no logro acomodar mis ideas. ¿Por dónde puedo empezar a encontrar orden y valor para expresarme? Te sientas frente a la página en blanco y escribes. Lo primero que se te ocurra. Hay gente que tiene una clarísima estructura de todo lo que va a escribir en la cabeza cuando va a escribir. Yo he escrito novelas sin saber para dónde iba, porque a mí me gusta irme contando la historia conforme voy avanzando en ella. No soy de los de tener una estructura y preparado. En tal capítulo va a pasar esto. Entonces tienen todos sus capítulos y saben lo que va a pasar en cada capítulo. Yo conozco muchos escritores que lo hacen así, pero yo no puedo, no lo pude hacer. De hecho, tenía un amigo peculiarísimo, un cubano, que se dedicó a entrevistar escritores de cómo escribía cada quien sus novelas y resultó que nadie escribía las novelas de la misma manera. Todo el mundo escribía novelas de manera absolutamente distinta. Yo sí me aburro si sé lo que va a pasar. Si ya sé lo que va a pasar, ya no me interesa. Me lo voy contando conforme escribo, ¿no? En los cuentos era más fácil que en las novelas había que estructurar un poco más. Y esa fue una de las razones por las que no tuve mucho éxito en Hollywood, porque cuando un amigo me pidió que estudiara yo guión de cine en Hollywood para que escribiéramos guiones juntos, escribimos 3, no vendimos ni uno. Yo fui a estudiar guión con uno de los mejores profesores de guión, que es Robert McKee. Estuve en Los Ángeles y luego empezamos a escribir los guiones y claro, había que seguir una estructura muy, muy precisa. Porque te decían cosas como que los productores saben el guión en la página 11 y si no está pasando algo en la página 11 ya no leen el resto del guión. Esto es un poco restrictivo, es un corsé literario agobiante. Y esa fue una de las razones por las cuales yo no pude hacer demasiados guiones, porque la industria te está pidiendo una estructura que yo no estoy dispuesto a darle. De hecho, ya le pregunté a Robert McKee en un momento dado, oye, la película que estamos viendo como ejemplo máximo es Casablanca, y Casablanca no sigue ninguno de los lineamientos que nos estás enseñando. Es el ya, pero es que esa es Casablanca. No me jodas, o sea, es que así no me sirve. Claro, me estaba enseñando a vender guiones, no a hacer cine. Y esto pues no iba mucho conmigo. Siéntate ante la página y escribe lo primero que se te ocurra. Había una vez, ¿qué? Un zorro. ¿Cómo era el zorro? Verde, con pintitas moradas. Caminaba sobre 2 patitas y pensaba mucho en el mar. Nunca había visto el mar. Y vete, o escribe de ti mismo. Yo me levanté esta mañana y me dolía la uña del dedo pequeño del pie izquierdo. Me acordé cuando me dolió cuando me dejó mi chica. ¿Qué sé yo? Todo se vale. La única forma de escribir es sentarse y escribir. Acabo de dar el taller del literario más breve de mi historia.